Pues primero, esto va a ser publicado en internet, entonces con fines pedagógicos, entonces autorizas que se haga la publicación. Bueno, entonces solamente me das tu nombre, solamente cómo te llamas. Juan Arturo González. ¿Y qué edad tienes? 22 años. 22 años, bueno. Bueno, las preguntas son estas. ¿Consideras por lo general tener la aptitud suficiente para expresar libremente sentimientos y emociones positivas hacia tus compañeros de clases, profesores, directivos u otras autoridades? Sí. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿No hay algo que de pronto te dificulte expresarte? Hay veces produce un temor reverencial, pero con el pasar de los días, pues eso cambia. Mientras se va adquiriendo confianza Sí, en todo. se adquiere confianza, pero al principio produce un temor reverencial a algunos, no todos. Pero el temor reverencial, ¿ante quién? Temor reverencial ante ellos. Porque mira, la pregunta dice, compañeros de clase, profesores, directivos, otras autoridades. A ver, ¿qué digo yo? Al principio yo soy muy callado y muy, digamos, alejado del grupo y ando solo un poco observando todo. Después ya me meto en el grupo, pero al principio no. Y los profesores son los que pueden producir temor reverencial al principio. O sea, de pronto hay más confianza con unas personas que con otras. O sea, pues me imagino que con los estudiantes. Con los estudiantes, y al principio no mucho, como decía yo, al principio parezco muy serio, etcétera, etcétera, pero después ya la cosa cambia. Ese proceso de confianza puede ser de pronto un poco más demorado, más lento con los docentes, con las directivas, con alguna autoridad. Curiosamente no. Curiosamente me va mejor con personas mucho mayores que yo, que de mi misma edad. ¿Por qué crees que pueda presentarse eso? Yo creo que hay varios factores. Pues yo siempre he tenido amigos mayores que yo. Y en el mundo en el que me he movido siempre ha sido un mundo, digamos, mayor que el mío. Sí. Yo desde muy chiquito he trabajado en muchas cosas, entonces me ha tocado enfrentarme a, digamos, a otro tipo de gente diferente al que una persona de 20 años, 19 años se enfrenta en estos momentos. Por eso considero que pasa eso. Entonces, si estás con personas mayores, eso puede influenciar también en tu formación, en tu manera de pensar, Totalmente. de comportarte. Totalmente, pues acá mi mamá no me gallo y me dice, es que usted parece un abuelo. Digamos que eso es un reflejo de lo que puedo ser yo por haber estado tal vez en ese mundo de personas mucho mayores que yo. Bueno, ¿y eso es una ventaja o una desventaja? Depende. Para ti. Depende, es una ventaja pues en el sentido en el que personas, digamos, mayores que uno lo ven como una persona seria. Sí. Los mismos compañeros de uno muchas veces lo ven a uno como una persona también seria. Tiene sus desventajas. Sí. Que se lleva al momento de conquistar es complicado. Complicado. Bueno, asimismo, ¿consideras que por lo general eres una persona que se preocupa por expresar convenientemente sentimientos y emociones negativas cuando las tienes hacia compañeros de clase, profesores, directivos u otra autoridad, o te cohibes? Por ejemplo, una calificación mala o una llamada de atención injusta en clase. En ese momento prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que si yo, es decir, si el profesor está dando su clase, comete una cosa injusta, y yo lo primero que hago es refutársela frente a todo el salón. Sí. Eso en algún momento puede empezar a generar un conflicto. Digamos, si el profesor está en buena actitud, puede que a mí me vaya bien. Pero si el profesor no está en buena actitud, puede que a mí me vaya peor de como a mí me estaba yendo. Entonces yo prefiero cogerlo aparte y decirle, oiga, pasó esto, yo creo que usted se equivocó en esto y bueno. Es lo más prudente. Considero que en ese sentido hay que ser prudente, que digamos salirse uno de los cabales o pedir un reclamo en el momento puede ser desastroso para ambos. Sí. Tanto para él como profesor, para mí o como los compañeros. Es decir, si yo, pues sí, hay veces que uno se le vuela la vida con un compañero, pero es mucho más fácil hacer un reclamo a un compañero así esté frente a todo el mundo, o incluso mamarle gallo frente a la cosa que hizo, que a un profesor. Digamos, él tiene pues él en su salón de clases es una autoridad y muchas veces lo que uno no deje de hacer puede significar retar a más autoridad. Sí. O sea, es evitar retar la autoridad, ¿es lo que dices? Sí. Digamos, evitar en ese sentido retarlo a él, si uno considera que está mal hecho. También pues, se han visto casos en los que se plantean temas en la clase y uno puede no estar de acuerdo y
lo hace. Sí. No estoy de acuerdo, pero pues eso ya es una discusión, digamos, académica y pedagógica. No estamos en el tema, digamos, una relación personal. ¿Pides ayuda cuando la necesitas a la persona indicada o prefieres no hacerlo por suficiencia, orgullo o prejuicios de no incomodar a otro? Yo generalmente si necesito ayuda la pido. Si sé que alguien en específico me la puede dar, voy a donde ese alguien en específico. Porque sé que, qué sé yo, tiene las herramientas y bueno, es más fácil. En cuanto al orgullo, yo creo que eso hay que dejarlo de lado. Es difícil a veces porque por X o Y motivo uno tendrá sus diferencias con alguna persona y a veces puede ser difícil decir, no, es que esta persona no, porque es que no me cae bien, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar esas cosas a veces de lado. Sí. Digamos, ser más humilde en ese sentido. Cuando no tienes claridad en un tema visto en clase, ¿solicitas orientación oportuna en el aula para aclarar con el mismo profesor? ¿O quizás calles por pena o por no hacerte notar frente a tus compañeros? Creo que he caído en todas. ¿Sí? Muchas veces he callado por pena, porque a veces considera uno que la pregunta que va a hacer es tonta frente a lo que se está hablando, y resulta que no, muchas veces la pregunta que uno cree tonta puede ser lo más importante de la clase. Muchas veces, pues, si salgo al momento en que no entiendo, un momento, espero, explíqueme esto. ¿Sí? Sí. Creo que también depende mucho de la confianza con el profesor. Me he dado cuenta de eso. Que en las clases, pues dependiendo de un profesor o de otro, uno se atreve a decirle muchas veces que pare, muchas veces no. Eso tiene que ver con el temor reverencial que estabas hablando hace un rato. El temor reverencial. Claro, porque es que uno lo ve explicando, lo ve metido en su tema y uno, en un momento, como que uno no sabe qué hacer y espera saber si dan espacio para preguntas o no. Entonces, con algunos docentes existe esa facilidad o esa confianza de preguntarles y hay otros que como que sí, hay otros uno no se atreve. Como que no se atreve uno, pero hay unos con los que sí, es que no hay problema. Eso sí me ha pasado. Bueno, y si estás con un profesor que de pronto no te atreves a hacerle la pregunta en clase, ¿qué haces ahí? Después lo busco. O sea, ya en privado, fuera del salón. Lo busco, ya no entendí esto, explíquemelo bien. O yo mismo trato de averiguar más sobre el tema. Sí. Bueno. Puedes decir no con firmeza y tranquilidad sin sentir culpa frente a las personas, cualquiera que sea el contexto, aula, universidad, casa, reunión social, cuando realmente no quieres hacer algo o siente que no debes hacer algo que te moleste y contraría. Yo no tengo problema en decir que no. Es decir, yo, pues en el colegio en algún momento me caractericé por ir en contra de ciertas cosas y eso me hizo muy impopular. Pero esas ciertas cosas, ¿qué era lo que por ejemplo, iba en contra tuya para decir que no? El consumo de, no, la venta de licor a menores de edad en los alrededores del colegio. Ajá. Sí, yo decía que no, obviamente no lo hacía de una manera, no lo hago, no, lo hacía de una manera un poco más pública utilizando medios de comunicación. Sí. Y eso obviamente generaba un choque muy fuerte. Pero en general, si yo no quiero hacer algo, no estoy de acuerdo con algo, no tengo problema en decir que no. Digamos, no le cedo a la presión social. No cedes a la presión social, ni a la presión de grupo. A la presión de grupo. O sea que crees tener bien claras tus cosas para decir que no. Eso dice. Bueno. Listo. Te caracterizas por expresar con justificación el enojo y el malestar frente a una conducta inapropiada de otra persona contigo, o simplemente evitas tocar el tema y lo pasas por alto, o en forma agresiva reaccionas haciendo el reclamo con las consecuencias que se pueden presentar en las relaciones interpersonales. Yo creo que, a ver, algunas veces no lo voy a negar, sí puedo reaccionar duro, fuerte, pues, con algo con lo que no estoy de acuerdo. Trato de no hacerlo por lo que dije al principio, digamos, de evitar generar un conflicto que puede llegar a absolutamente nada. Yo creo que si dos personas están peleando o tienen alguna diferencia y están llegando a un punto de pelea en el que no va a haber entendimiento, porque por el simple hecho de que se está en una pelea, uno tiene una posición y el otro la otra, y ninguno se va a mover para no ceder al otro, Sí. pues ahí se pierde todo y van a perder los dos. Punto.
cuando tengo un reclamo que hacer, trato en lo posible de que ese reclamo que voy a hacer, digamos, se haga en un momento adecuado. Claro, a veces a uno se le va, sí, a veces no hay nada que hacer. A veces simplemente lo ignoro y me indigno un poco. Sí. Digamos, yo creo que también depende de las situaciones, depende del estado de ánimo de uno, depende de muchas cosas. ¿Miras de frente y a los ojos a las personas cuando les hablas? En lo posible. Ahora estoy mirando la cámara porque No, ustedes sí, son los sí. que... Sí. No, pero en lo posible sí, en lo posible sí. Siempre me enseñaron que era importante mirar a los ojos cuando uno le hablaba a una persona. ¿Por qué es importante? Porque si a mí me están mirando los ojos significa que me están diciendo la verdad, que no tienen nada que ocultarme. Que los ojos pueden hablar por uno. Sí. Uno pues, tiende a buscar los ojos, es decir, uno en la mirada puede ver sinceridad. Si la persona a la que yo le estoy hablando no me mira a los ojos, pues hombre, hay algo sospechoso. Sí. ¿Sí? Puede que no, pues mucha gente no tiene la costumbre de mirar a los ojos, mucha gente lo saluda a uno y no mira a los ojos ni siquiera. No fue lo que me enseñaron a mí siempre desde chiquito me enseñaron que cuando hablara mirar a las personas lo hiciera a los ojos. Perfecto. ¿Eres de pronto consciente que al expresar que algo te disgusta o incomoda, tus gestos y acciones son coherentes con dichos mensajes enviados? Y en caso contrario, ¿pasa lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, yo creo que cuando uno expresa, ¿son incoherentes o coherentes? A ver, te repito otra vez la pregunta. Sí, porque me acabo de perder, perdón. Listo. ¿Eres de pronto consciente que al expresar que algo te disgusta o incomoda, tus gestos y acciones son coherentes con dichos mensajes enviados? Y en caso contrario, ¿pasa lo mismo? Yo creo que sí. Cuando realmente llego a estar molesto por algo, pues lo que haga o diga es coherente uno con lo otro. Si las acciones van a ser coherentes con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, tienes un disgusto, te das cuenta de que de pronto tus ademanes, las miradas, el tono de voz que estás usando en ese momento, está expresando ese disgusto. Sí. De pronto tratas de estar calmado, pero digamos que haces gestos con las manos que pueden ser de pronto algo agresivos. ¿Te das cuenta de eso? Sí, totalmente. Muchas veces, inclusive yo creo que pues el ser humano es tan capaz que lo hace de aposta para que la otra persona se dé cuenta. Bueno, pero de manera consciente o inconsciente. De manera consciente. Completamente. Yo creo que cuando uno está disgustado y quiere hacer notar que está disgustado, sabe qué es lo que debe hacer. ¿Tienes la Suena un poco calculador. ¿Cómo? Suena un poco calculador. No, sí, pero es que es la naturaleza humana. Estoy convencido de eso. ¿Tienes la capacidad suficiente en el aula de clase o en cualquier otro contexto de saber escuchar al profesor y a tus compañeros frente al tema que se debate, discuten o que son de opinión, o te impacientas por dar la tuya para que todo termine rápidamente con el fin de cerrar la discusión? Me deben ambas también. Muchas veces sí creo que hay que ser reflexivos, oír, tener en cuenta lo que los demás están diciendo. Muchas veces también quiero botar mi opinión de una, sobre todo porque si andan levantando la mano de pronto me quitan la palabra y van a decir lo que yo quiero decir. Sí. Pero yo creo que eso nos pasa a todos. Es decir, pues hombre, es parte de nuestra naturaleza como a veces querer sobresalir o a veces no. O sea, dependiendo de la situación y del interés que uno tenga en ese Sobre momento. todo yo he visto que si hay algo de lo que uno sabe, de lo que uno ha leído, de lo que uno conoce, pues evidentemente uno es el primero que quiere hablar porque tiene idea de algo, ¿sí? Sí. Entonces es el primero que quiere estar ahí. De lo contrario, muchas veces uno se dedica a aprender y a oír. Oír, aprender. En un foro o panel en clase, por lo general solicitas al moderador la palabra para no perjudicar el ambiente y la disciplina, o quizás lo tomas a presión para poder intervenir y manifestar lo que piensas sobre un tema específico. Eso muchas veces depende. ¿De qué? Por lo general en clase uno pide la palabra, pues no sé nada. ¿Qué digo yo? Depende. Sobre todo depende del tema que se esté tratando y del ámbito en el que se esté. Digo, en un salón de clase, un foro, pues, por lo general se presta levantar la mano, pedir la palabra, dar la opinión o hacer la reflexión.
muchas veces el tema es polémico. Entonces, por supuesto, el tema de levantar la mano y pedir la palabra, pues se deja de lado, ¿sí? Sí. Lo que quiere es poner una posición y no estoy de acuerdo y punto, y lo hago y lo digo. Y no me importa. Yo creo que depende mucho del contexto en el que se esté. Pero entonces, digamos, en el caso de un tema polémico, ¿cómo queda ahí el moderador si ya nadie le está haciendo caso? Pues es que ahí el secreto es que es un buen moderador. Porque para manejar un tema polémico es difícil. Manejar un público, mejor dicho, si es un debate, pues obviamente va a haber dos personas, manejarlos a los dos es difícil, pero es más al público que está, digamos, de espectador del debate y que en algún momento seguramente querrá intervenir. Sí. ¿Tienes en cuenta en el aula de clase tu propio comportamiento? Por ejemplo, cortesía, respeto, buenas maneras frente a la clase, profesor y compañeros. Otro ejemplo. Sentarse bien en las sillas, abstenerse de rayar o escribir por aburrición en los pupitres o mesas, ingresar comida o bebida al aula, dejar papeles o basura en el suelo y desorden en el puesto de trabajo, o quizás no caes en cuenta de eso. No, yo caigo en cuenta. Y caigo en cuenta muchas veces cuando molesto en clase que estoy molestando en clase. Sí. Nunca me pongo a rayar los pupitres ni nada, porque eso ya es vandalismo, pues. Pero sí caigo en cuenta de las, digamos, de las cosas que hago en clase y cuando las hago. Y pues yo considero que lo que uno debe procurar es estar atento a la clase porque, pues al ser presencial, sobre todo en la universidad en la que se está estudiando, pues es muy importante tener en cuenta eso. Porque sí, puede que los demás tomen apuntes, puede que haya algunos otros mecanismos para poder lograr obtener esa información, pero yo creo que lo que se dice acá también es importante. Lo acá en el tablero, ¿sí? La persona que está ahí, digamos, echándose sudor es importante, si no simplemente nos mandarían a leer un libro y nos harían un examen en algún momento y ya. Sí. ¿Sí? Es lo que considero. Entonces, cuando sales del salón de clase, tu puesto, tu lugar, ¿cómo lo dejas? Bien. Bien. Me paro, meto la silla, si he comido o tomado algo, pues que eso pasa a veces en las clases largas, pero una caneca, sin problema. ¿Y qué opinas de las personas que, por ejemplo, ¿qué han dejado en el salón después de clases? ¿Quién qué? ¿Qué han dejado en el salón después de clases? Los compañeros, que hayas visto así. Hombre, no de todo. Así como ve uno el que mete la silla y va y se va y para y bota el papel, también simplemente se para y se va. Y si tiene reguero lo ve, no importa. Dejan el reguero ahí. Se ve de todo. Bueno. ¿Sabes expresar vocal y pausadamente tus posiciones inconformes de una manera prudente en el momento indicado y sin desconocer los derechos de los demás? ¿O hay agresividad en el ambiente? Si hay agresividad en el ambiente, te dejas imbuir por esta manera. Yo creo que soy calmado y pausado. Cuando tengo que expresar algo, trato de hacerlo de la mejor manera. A ver, si hay agresividad en el ambiente es complejo, porque uno, digamos, siendo reflexivo al principio, obviamente uno trata de que la agresividad baje. Se pone al otro, oiga, no, mire, calma, esto no es así, etcétera, etcétera, mírelo por este lado, ¿sí? Hay veces uno se deja, digamos, meter en ese cuento porque pues uno está tratando de expresar algo y evidentemente la otra persona no lo deja. Sí. Y ya tal vez a veces la manera es un poco ponerse al nivel de ella y decirle, bueno, a ver, vamos al mismo nivel, ¿ok? ¿Sí? También digo yo que depende de las situaciones. Depende pues de lo que se esté opinando. Yo creo que si para uno es un tema fundamental o trascendental, pues el que no lo dejen opinar a uno y el que se le, digamos, traten de opacar su opinión, pues va a llevar a que uno obviamente quiera surgir y salir a defenderla de cualquier manera. Yo opino que va mucho también con el momento que se está viviendo, lo que se está pasando, lo que ha pasado, es decir, se reúnen muchas características y factores dentro de un solo momento que pueden generar que uno sea o calmado o esté alborotado en ese momento. Una persona puede por lo general decir que es calmada, y puede serlo, pero en algún momento dado le pueden volar la piedra o se le puede volar y bueno, hasta ahí llegó su calma. Te pongo un ejemplo. Digamos que hay una manifestación que se dirige al centro de Bogotá, por X o Y motivo. Dicen que es una manifestación pacífica. Entonces la gente va por la carrera séptima en dirección a la Plaza de Bolívar. Y no hay ningún problema, la gente de pronto dice sus arengas, hay carteles, cosas por el estilo.
Y después empiezan a infiltrar a algunas personas a promover de pronto vandalismo, que no sé, empezar a robar a los que están dentro de la manifestación, tirar pintura a los edificios, cosas así, romper vidrios de entidades bancarias, almacenes, cosas de esas. Si tú estás dentro de la manifestación pacífica, ¿te dejas llevar por esas personas que se están infiltrando? ¿Qué haces? Estás en la manifestación y te das cuenta que hay gente que está tratando de caldear los ánimos. ¿Qué haces tú en ese momento entonces? Voy y los apego. ¿Qué? Voy y los apego. No, hombre, yo no. Es decir, si hay una manifestación y es pacífica, por ese mismo hecho se debe tener en cuenta que es pacífica y uno no debe ponerse a caldear los ánimos. Yo, pues poco voy a manifestaciones, me confieso. Pero en el caso de ir, digamos, yo creo que si uno lucha por un ideal en ese caso, pues está luchando por algo. Si lo lucha pacíficamente, le puede ir mejor que luchando con violencia. Porque con violencia no va a lograr nada. ¿Y qué opinan de las personas que, digamos, están en la manifestación y llegan unas cuantas a, lo que te digo, a caldear los ánimos y se dejan llevar? Entonces yo también me pongo a tirar piedra y también me pongo a romper vidrios y a ensuciar con pintura la calle. Les falta un poquito de personalidad y cojones para no hacer eso. Bueno, listo. En el evento de hallarte frente a un problema universitario de cualquier índole que te afecta, ¿tiendes a evitarlo para que otros lo puedan resolver mejor que tú? ¿O prefieres hacerle frente y resolverlo así te equivoques, pero obrando con rectitud de intención? Yo puedo ser muy ambiguo en esto, lo que digo por lo general, pues. Pero hombre, yo creo que depende también de muchos factores. Me he metido a veces, algo que afecta, no sé qué, yo estoy ahí, pero otras veces así mismo, no meter más en eso. ¿Sí? Creo que depende de los estados de ánimo en los que uno esté también, muchas veces. Digamos, el ser humano funciona mucho de esa manera, pues por lo que yo he visto, no estudio ni nada, ni pretendo estudiarlo, ni mucho menos. Pero muchas veces la gente defiende ciertas causas y ciertas cosas que uno creería que en ciertas circunstancias también lo van a hacer y no lo hacen. ¿Crees caracterizarte por ser una persona negativa, quejumbrosa, que todo lo ve muy difícil de realizar? ¿O más bien consideras que puedes ser de las personas que asumen retos importantes, que ponen todo su empeño en ejecutar las labores lo mejor posible y con ánimo positivo? ¿Qué hay ambas? ¿Ambas? Claro. A ver, ¿cómo salió un parcial? No fue muy bien. Ajá. Digo, no estoy echando ningún indirectazo, ni mucho menos. Pero al principio uno como que se achanta y dice, uy, no, esto va a ser la perdición y adiós, y me quiero ir y quiero retirar esta cosa, esto no pude, sí. Pero yo creo que en algún momento uno, digamos, reacciona y dice, no, pues sí puedo, digamos, he llegado hasta cierto punto, conozco que tengo ciertas capacidades, puede que cueste trabajo algunas cosas, pero yo puedo. Pero bueno, eso es por circunstancias, pero ¿qué es lo que predomina en ti? ¿La parte negativa o la parte positiva? Depende. A ver, yo siempre he dicho una cosa. Si yo salgo por la mañana tengo un nubarrón encima y digo que va a llover, hay un nubarrón de viento encima y está empezando a tronar, me molesta que me digan que no sea negativo, porque es que no estoy siendo negativo sino realista. Estás viendo un hecho. Exacto. Sí. Digamos, no me considero negativo. Me puedo considerar positivo. Pero lo que puedo decir, frente a una realidad tampoco puedo decir, no, sí, vamos, no sé qué. No, pues es que está lloviendo ya, pues si no va a llover, va a salir el sol. Pues, no tendría sentido. ¿Sí? Sí. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Cómo consideras que te perciben los demás? Profesores, alumnos, amigos, padres. ¿Te consideran de pronto una persona solidaria, egoísta, comunicativa, reservado, alegre, espontáneo, buen amigo? ¿El concepto tiende a ser bueno o malo? ¿Extrovertido, introvertido? ¿Qué cambiarías de ti? Hombre, yo creo que puede haber un poco de todo. Es decir, generalmente yo trato de ser amable. La gente me considera que soy en principio una persona muy seria. Después se dan cuenta pues de que más algo es mamar gallo, ¿sí? Ajá.
Pero al principio me considero una persona muy seria, digamos, en todo sentido. Y al principio lo que yo genero es eso, seriedad. ¿Por qué? No sé. ¿Qué así soy? O sea, al principio, pero cuando uno entra en confianza, pues yo creo que eso le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Tal vez sea por una necesidad de quedar bien ante los demás al principio, que quién sabe qué vayan a pensar. Eso hay que romperlo un poco. Como lo de la primera imagen, que uno siempre dice... Sí, uno es como es. Obviamente en el sentido yo soy así como soy. Sí, sí. Pero a veces uno tiene que romper un poco esa esquemita. Digamos, no llegar a los extremos. Sí. Faltarle el respeto a la gente. Pero si uno es mamagallista, eso creo que puede ser. Esa imagen que tienes de ti mismo, ¿crees que coincide con la imagen que los demás tienen de ti? En ocasiones. Es que uno puede expresar muchas imágenes de uno mismo por momentos, ¿sí? Puedo llegar a un salón de clase y entrar gritando, mamando gallo, y la gente va a decir, este tipo es un mamagallista. Asimismo puedo ir a otro salón de clase donde nadie me conoce, donde no me acaban de ver haciendo lo que dicen, y entrar muy serio y sentarme y decir, este tipo es como más serio, introvertido, ¿sí? Yo creo que depende mucho de los ámbitos, de las personas, de lo que es digamos, yo por lo general al principio cuando no conozco a nadie soy un tipo callado, introvertido, más observador de lo que está pasando, un poco digamos de con quién meterme y con quién no. Sí. Así suena harto. Ahora, la gente mal no me cae, habrá uno que otro que me caiga mal, en todos lados. Pero en general trato de ser solidario, si alguien necesita algo no se lo niego, pues trato de ayudarlos y si de verdad lo requiere, no le veo problema. Así inclusive hasta me caiga mal. Pero, ¿habría algo que cambiarías de ti? Dices, no, este es mi falla, este es mi talón de Aquiles, o todo está bien. Hay un talón de Aquiles, es la seguridad. Digamos, no seguridad en el sentido de que yo soy un personaje seguro, pues, que no tengo una personalidad. No, pero hay veces que uno tiene sus inseguridades y sus cositas. Vuelvo a un ejemplo claro. Aclaro, no voy a echar vainazos. En los parciales. Sí. Yo tengo las ideas, sé las cosas, pero muchas veces por falta de seguridad frente a lo que voy a contestar o creer que lo que voy a contestar es una barbaridad, termino metiendo las patas. ¿Considera que eres una persona asertiva, teniendo en cuenta que la asertividad es la habilidad para comunicar sentimientos positivos y negativos, pensamientos y emociones en el momento indicado y en la forma correcta, tanto en comunicación verbal como no verbal? Ser asertivo significa expresar sus derechos sin infringir la dignidad de los demás. Depende del contexto. Depende del contexto. Yo no sé por qué todo lo tengo en depende. Muchas veces uno sí es asertivo, diciendo cosas, expresando cosas. Muchas veces, sobre todo, por ejemplo, pues uno echa un chiste, trata de mamarle gallo a alguien, puede no ser tan asertivo con lo que dice. Eso pasa. Expresando cosas, digamos, molestias, etcétera, etcétera. Lo mismo, se puede ser asertivo y se puede no ser asertivo. Es que depende de cómo uno lo haga, con quién lo haga, en qué momento lo haga. Entonces, ¿se nace o se hace asertivo? No, yo creo que no se hace, no se nace. Yo creo que no se hace porque es cuestión de, digamos, de observación sobre todo. De ver digamos, el entorno, el contexto, lo que está pasando, de ser un poco más reflexivo. Pues yo puedo nacer reflexivo y puedo ser asertivo, pero yo creo que más que nacerse se va haciendo una persona, digamos, prudente y reflexiva y asertiva frente a ciertas situaciones. ¿Considera que eres de las personas que generalmente siempre dice lo que piensa y piensa lo que dice adecuada y oportunamente? No siempre digo lo que pienso, a veces sí. A veces de una manera adecuada, a veces de una manera inadecuada. Porque a veces no dices lo que piensas. Muchas veces es por evitar problemas. Uno tiende a no decir lo que piensa por evitar problemas y no se da cuenta que se ganan más problemas no diciendo lo que piensa de los que cree que evita. Pero me ha pasado. Sí. Muchas veces por decir lo que pienso también me he ganado problemas. Como todo, como todo.
¿Te parecería relevante e importante que la comunidad universitaria trabajara en pro de incentivar una cultura asertiva en el aula de clases y en el ambiente universitario? Sí. ¿Por qué? A ver, bueno, este fenómeno se puede dar por muchas cosas. Por ejemplo, en los primeros semestres, sobre todo en primero. Muchas veces la gente no ha entendido que una universidad, a un salón de clase, viene a estudiar y a poner atención frente a lo que está pasando en el tablero. Sí, puede hacer chistes, pero hay momentos para todo, digamos. En el momento de la clase, yo creo que es para estar uno poniendo atención. Si se presta de pronto para un chistecito, que pues pasa obviamente, pues está bien. Sí. Pero si uno está todo el tiempo hablando con el compañero, interrumpiendo a los demás, no dejando poner atención, pues creo que eso no es a lo que se viene. No creería que las universidades deben incentivarlo, creería que tiene que venir de más atrás. O sea, que el proceso empiece... Claro, porque es que yo vengo a la universidad ya es a lo que sé que vengo a hacer acá. Yo no vengo a la universidad a que me den una educación que de pronto me deben dar en mi casa o en mi colegio. Yo vengo a la universidad a estudiar una cosa que se supone que es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Pero no a que me vuelvan a inculcar una serie, digamos, de principios, valores o herramientas inclusive para yo poder saber qué es lo que vengo a hacer acá. Sí. O sea que el proceso, según lo que estás diciendo, ese proceso, ¿cuándo debería empezar? En el colegio y por la misma casa. Pero es que el problema es muy básico. Hoy en día los colegios no se centran en ese tipo de cosas. Hoy en día los colegios se centran en tener un buen puntaje en el ICFES y un buen nivel de inglés. Y para de contar, el énfasis en valores, que sí, muchos colegios lo tienen, a mi modo de ver es pura carreta. Porque uno no hace énfasis en valores, uno no puede ser enfático en los valores. Que es hacer énfasis en los valores. Sí. No, uno los enseña, los inculca, pero no los enfatiza. Sí. ¿Sí? O a menos que yo esté equivocado y todo lo que haya dicho sea un sinónimo, o sean sinónimos. Entonces ahí acabo de meter las patas. Ajá. Pero no creo. Bueno, ¿te consideras como una persona ansiosa en el proceso de aprendizaje, entendiendo ansiedad como corresponde en un estado interno propio de cada persona que se experimenta cuando sentimos temor por la inteligencia de nuestro yo? Estado de temor que experimentamos subjetivamente frente a una situación que percibimos como amenazadora. Frecuentemente está ligada a anticipaciones de peligro como castigo o amenazas a la autoestima. ¿Te consideras una persona ansiosa? Creo que sí. En algunos momentos, sobre todo antes de los parciales, bueno, el estrés es una cosa y la ansiedad y los días antes estudiando, digamos, yo me estreso mucho con ese tipo de cosas. Y arranco a estudiar 3 días antes del parcial o 4 o 5 días antes del parcial y me voy enloqueciendo y voy preguntando y siempre creo que no sé nada y bueno, soy ansioso en ese sentido. Pero digamos que estamos hablando de unos días o unos instantes antes del parcial, pero ya en las clases habituales no, y todo... también me estreso mucho por eso, creo que hay que poner atención, que llevar buenos apuntes, que no sé qué, que estar atentos, que digamos, muy psicorrígido en ese sentido. Sí. La última, terminamos. ¿En qué circunstancias académicas puntuales se hace evidente algún episodio de ansiedad? ¿Lo controlas o no? ¿Y cómo? ¿En qué se observa externamente la ansiedad sufrida? Hombre, acabo de salir de una circunstancia de esas. Y yo sé que a la doctora Ana María se le ve cuando ve a ese barrillo. A ver, no sé. A mí se me genera ansiedad de una manera muy puntual antes del parcial, horas antes, pues no hablemos horas de 4 o 5 horas, no hablemos de 72 horas. Y en el momento ¿Y al momento de qué? de estar ahí uno haciendo el parcial oral. Pues, cuando son orales. Sí. Ahí es cuando se me genera a mí la mayor ansiedad, pero generalmente, curiosamente, pese a todo, estoy calmado. Digamos, se me puede notar molesto, estresado, pero soy más bien pausado con lo que hago y digo. Está un poco atembado, podría llegar a ser en ese momento. Sí. Pero es así. Bueno, ¿qué genera más ansiedad? ¿Un examen escrito o un oral? Uy, depende del profesor. Depende del profesor. Digamos, si el profesor es buena gente o el oral puede ser tan bueno como el escrito, ¿sí? Hay profesores buena gente
que se les olvida que son buena gente en el momento en que empiezan a hacer los parciales. Pero no, en general yo creo que depende del profesor. Depende, digamos, del tipo de preguntas que uno sabe que va a hacer, cómo las va a hacer. A ver, hay horarios en los que uno se siente muy cómodo, digamos así no le haya ido bien, se siente cómodo presentando el oral. Hay momentos en los que el profesor llega a clase y arranca a hacer preguntas y uno desde que entra empieza a sudar frío. Que es la primera pregunta, no, eso no es. Pero entonces es esto y no, sí, es por ese lado. No, o sea, lo estaban confundiendo a uno. ¿Sí? Yo creo que eso depende del profesor. No obstante, ese profesor que a veces es duro en el momento de los parciales, pues es muy buena gente en el salón de clase y por fuera. Eso pasa, ¿se ve? ¿Y cómo manifiestas la ansiedad? O sea, yo te veo a ti y yo ya sé que estás ansioso cuando haces ¿qué? Hay un sonido particular que yo hago cuando estoy ansioso, un movimiento particular de las manos. Ya se sabe que estoy ansioso y que estoy, digamos, llevado. Que ese tipo de ansiedad de experimento no solo en los parciales, pues. Hombre, cuando le gusta una niña y está ahí como en el proceso de sí, no, y habló y no contestó y no mandó un mensaje, ese mismo tipo de ansiedad lo sufro ahí. Bueno, es más positiva la otra que... Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Vale, con mucho